¿Y si el murmullo de miles de inversores anónimos en un foro de Internet fuera en realidad una profecía sobre el futuro de la bolsa? ¿Y si una inteligencia artificial fuera la única capaz de descifrarla? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos embarcamos en una auténtica cacería. Buscamos una señal, una aguja en un pajar digital. El mapa del tesoro es un estudio académico de Zhanchen Rui que se propone algo que roza la ciencia ficción: conectar el sentimiento de los inversores en foros chinos con los vaivenes del mercado de Shenzhen. Nuestra misión es seguirle la pista, desgranar su método y averiguar si lo que encontró fue una auténtica predicción o simplemente, el eco del mercado. Vamos a ver si la tecnología puede, de una vez por todas, medir eso que Keynes llamó los espíritus animales, el alma de la economía. Vale, para empezar esta caza hay que entender el terreno. El punto de partida del estudio es un desafío en toda regla a una de las ideas más sagradas de la economía, ¿no? La hipótesis del mercado eficiente. Exacto. Esa teoría que nos dice que el precio de una acción ya lo refleja todo, toda la información pública, y que por tanto es imposible ganarle al mercado de forma sistemática. Es como decir que la partida ya está terminada. Es la visión del mercado como una máquina perfectamente racional y lógica. Pero claro, cualquiera que haya vivido una crisis financiera sabe que de racional tiene poco. Y ahí es donde entra en juego la idea de Keynes, la de los espíritus animales. La idea de que no somos robots, calculadores, sino seres movidos por el optimismo, el pánico, la euforia. Por impulsos. La economía conductual lleva décadas demostrando esto, que el factor humano es caótico e impredecible. Exacto. Y el estudio no se queda en la teoría. Para demostrar que estos espíritus animales no son un concepto abstracto, sino una fuerza de la naturaleza, nos lanza un dato que es una auténtica bomba. En el mercado de acciones de China hay 189 millones de inversores. Y lo más increíble, el 82% son minoristas. Gente de a pie. Gente de a pie, no grandes fondos de inversión. Con esa cantidad de gente tomando decisiones, es imposible pensar que su estado de ánimo colectivo no sea un tsunami capaz de mover el mercado entero. Y ese es un punto de partida fascinante, sin duda. Es fácil y hasta intuitivo decir que las emociones influyen, pero aquí es donde empieza de verdad el reto, el gran obstáculo. Vale, el sentimiento importa. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo mides? Claro, ¿Cómo conviertes algo tan etéreo como el pesimismo colectivo en un número, en una métrica que puedas meter en un ordenador para que te diga si mañana la bolsa sube o baja? Ese es el verdadero nudo gordiano que este estudio intenta deshacer. sí, ahí está la clave. Y para encontrar esa materia prima, esa expresión pura de sentimiento, el estudio va a la fuente más directa y caótica posible: los foros de eastmoney.com. Según el artículo, es el portal financiero número 1 en China. O sea que no van a analizar sesudos informes de analistas, sino que se meten de cabeza en el barrullo, en el pulso de la calle, a escuchar lo que dice esa masa de casi 200 millones de inversores. Una fuente increíblemente rica, sí, pero también es como intentar escuchar una conversación en medio de un estadio de fútbol. Sí. El propio estudio lo admite. Dice que los datos de los foros tienen mucho ruido. Es el precio que pagas por buscar la autenticidad. Tienes que mancharte las manos. Totalmente. Y por eso el proceso de limpieza de datos es tan importante. Se pasaron 2 años, de 2019 a 2020, recopilando comentarios del foro del índice de Shenzhen. Y aquí es donde tomaron unas decisiones de filtrado que a mí de entrada me parecieron muy astutas. A ver. Primero, quitaron lo obvio: duplicados, emoticonos, código. Pero luego hicieron 2 cortes muy drásticos. El primero: fuera todos los mensajes de más de 150 caracteres. Espera. A mí eso ya me hace levantar una ceja. La idea es quedarse solo con la opinión pura y dura, y evitar análisis o noticias copiadas y pegadas. Ya, entiendo la lógica, evitar el corta y pega, pero 150 caracteres. ¿Y si un inversor anónimo, pero increíblemente brillante, ha escrito un análisis de 160 caracteres perfectamente argumentado? Bueno, Lo acabas de tirar a la basura. Es un corte muy arbitrario que puede que esté eliminando precisamente los datos de mayor calidad en favor de las reacciones más viscerales. es un riesgo, si tienes razón. Pero la segunda decisión es aún más llamativa. De los cientos o miles de comentarios de cada día, solo se quedaron con los 50 más leídos. Para. Ahí sí que tengo que discrepar frontalmente. ¿De verdad? Esa, para mí, es una posible falla metodológica garrafal.
A mí me pareció lógico. Centrarse en lo que más gente lee no es centrarse en lo más influyente. No, en absoluto. Más leído no significa más influyente. A menudo significa más polémico, más sensacionalista o más extremo. Ah, es el clickbait del mundo financiero. Es como si para medir el estado de ánimo político de un país solo leyeras los tweets con más respuestas enfadadas. Estarías midiendo la indignación, no necesariamente la opinión mayoritaria o la más razonada. Corres el riesgo de estar analizando el ruido más popular en lugar de la señal más sabia. Uf, ¿visto así? Es un punto de vista muy potente. No lo había pensado. Estarían midiendo lo más viral, no lo más certero. Bueno, sea como sea, una vez que tienen esos datos ruidosos y filtrados, necesitan un motor para analizarlos. Y aquí entra la estrella del show, el modelo BERT. Y aquí sí que me quito el sombrero. Dejando a un lado mis dudas sobre los datos, la elección de la herramienta es impecable. Para que nos entendamos todos, los modelos antiguos de análisis de texto eran como un niño que lee un libro palabra por palabra. Si ve la palabra banco, no sabe si es un banco para sentarse o uno para sacar dinero. BERT, en cambio, es como un adulto que lee la frase entera. Entiende el contexto. Exacto. Le fui al banco a ingresar un cheque, y al leerlo todo, en ambas direcciones, entiende el contexto al instante. Es la diferencia entre ver palabras y comprender el significado real. Es un salto tecnológico brutal. Es una de las herramientas más potentes que existen hoy en día en el procesamiento del lenguaje natural. Totalmente. Y lo aplican de una forma muy inteligente. No empiezan de cero. Cogen un modelo BERT gigantesco que ya ha sido entrenado con una cantidad masiva de texto en chino, y luego hacen lo que llaman fine-tuning, un ajuste fino. Vuelven a entrenar a ese genio, pero esta vez solo con los miles de comentarios que han recopilado. O sea, lo especializan. Justo. Es como coger a un filólogo y meterlo en un máster intensivo de jerga bursátil para que aprenda todos los dobles sentidos, la ironía, el lenguaje específico de ese mundo. Y ese proceso es crucial. Es donde el modelo pasa de ser un experto en el idioma a ser un experto en el sentimiento de los inversores. Aprende que esto va a la luna es optimismo puro, por ejemplo. Exacto. Incluso usan técnicas como el masked LM, donde le oculto palabras en una frase para que adivine cuál falta. Así aprende las relaciones profundas entre los conceptos. Es una tecnología increíblemente sofisticada. Sin duda, y reconozco la potencia de BERT. Pero, de nuevo, el diablo está en los detalles, y el propio estudio es muy honesto al respecto. Después de todo este entrenamiento, la tasa de acierto final del modelo es del 75,53%. Oye, que no está nada mal. Acertar 3 de cada 4 veces el sentimiento de un texto. Yo lo firmo. Ah, sí. Imagina que te subes a un coche autónomo y el fabricante te dice: tranquilo, acierta al identificar las señales de stop el 75% de las veces. ¿Visto así? ¿Te quedarías en ese coche? En el mundo financiero, donde una sola mala decisión puede arruinarte, bastante bueno a menudo no es suficiente. Un error de cada 4 es un margen de error altísimo. Es un buen punto. No es una bola de cristal, desde luego. Y hay más. Hay un detalle en uno de los gráficos, la figura 3, que a mí me dejó mosca. Al clasificar los comentarios para entrenar al modelo, la inmensa mayoría se etiquetaron como muy positivos o muy negativos. Así. Apenas 600 de más de 16.000 se consideraron neutrales. Este desequilibrio tan bestia puede sesgar al modelo. Es como si a un crítico de cine solo le das a ver obras maestras o desastres absolutos. Se volverá muy bueno identificando los extremos, pero perderá toda la capacidad de captar los matices, la duda, una opinión tibia. Claro. Y para rematar, la propia autora admite con mucha honestidad que por limitaciones de hardware, el modelo no pudo entrenarse a su máximo potencial. O sea, Que este detective tan sofisticado ni siquiera estaba al 100% de sus capacidades. vale, entiendo. Tenemos un detective brillante, pero que no está en su mejor forma y que además ha recibido unas pistas un tanto dudosas. Con todo esto, llegamos al momento de la verdad. Los resultados. Después de todo el trabajo, ¿encontró algo? ¿Hay conexión o es todo casualidad? Aquí es donde la historia se pone interesante. Pues al principio, parece un fracaso total. Nos muestran la figura 4 que compara el sentimiento de cada día con el precio de cierre de ese día. Y es un caos absoluto. Un electrocardiograma de un paciente con un ataque de nervios. Las líneas suben y bajan sin ton ni son, no parece haber ninguna relación. Normal. Mi primer pensamiento fue, pues vaya, tanto trabajo para nada. Es que, ¿qué es lo normal? El mercado diario es un ruido infernal. Pretender que los comentarios de un foro lo expliquen todo día a día es casi imposible.
Pero entonces llega el momento revelador, la figura 5. Aquí hacen algo que cambia la perspectiva por completo. En lugar de mirar el dato bruto de cada día, lo suavizan. Calculan una media móvil de 30 días, tanto para el sentimiento como para el precio. Un clásico. Es como dar un paso atrás y dejar de mirar cada árbol para ver el bosque entero. Y de repente, como por arte de magia, emerge un patrón clarísimo. Las dos líneas, la del sentimiento y la del precio, empiezan a bailar juntas. El estudio dice que sus fluctuaciones son homogéneas. Que se mueven a la vez, vamos. Básicamente, cuando una sube, la otra tiende a subir. Cuando una baja, la otra la sigue. Es visualmente muy potente. Es una técnica estadística muy común, el suavizado, para encontrar tendencias a largo plazo. Ayuda a eliminar el ruido, pero también hay que tener cuidado. ¿Por? A veces puede crear patrones visuales que parecen más fuertes de lo que realmente son. Cierto. Y para no quedarse solo en el dibujo, usan una herramienta estadística más avanzada, el coeficiente de máxima información, o MIC. Lo bueno del MIC es que no busca solo relaciones simples y lineales, sino que es capaz de detectar patrones más complejos, más retorcidos. Justo lo que esperarías en la bolsa. Exacto. Y finalmente anuncian el número clave de todo el estudio, la prueba final. Un MIC de 0,3806. Y lo presentan como la prueba numérica, la demostración matemática, de que la conexión entre el sentimiento de los foros y el precio de las acciones es real. Y aquí es donde tenemos que coger ese número con pinzas y ponerlo en perspectiva. Un MIC de 0,3806 es... modesto, Modesto. siendo generosos. El propio estudio usa un lenguaje muy cauto. Dice que indica un cierto grado de correlación. No dice que sea fuerte, ni siquiera moderada. Ya. ¿Es una señal? Sí, existe. Pero es una señal débil. Es un susurro, no un grito. O sea que la conexión está ahí, pero no es para tirar cohetes. Exacto. Y esto me lleva a la pregunta del millón, la que el estudio, por su propio diseño, no puede contestar. La causalidad. Es el eterno dilema del huevo y la gallina. ¿Es el sentimiento optimista en los foros lo que provoca que la bolsa suba? ¿O es que la bolsa sube y eso provoca que la gente se ponga optimista y escriba comentarios positivos? Claro. El estudio nos demuestra que las dos cosas se mueven juntas, pero no nos dice quién guía el baile. Podría ser perfectamente que el mercado mueva el sentimiento y no al revés. Lo que habrían encontrado no sería una profecía, sino un eco. Claro, no sabemos si los foros son el motor o el espejo retrovisor del mercado. Precisamente. Por eso mi conclusión es que el resultado es muy interesante. Sugiere que hay algo ahí, una pista que merece la pena seguir explorando. Pero desde luego no es la prueba irrefutable de que se puede predecir el mercado leyendo foros. Es más un indicio que una evidencia concluyente. Entonces, si tuviéramos que sacar conclusiones de toda esta cacería, mi visión optimista sería que esta investigación, con todas sus limitaciones, demuestra que es posible. Es posible usar una IA tan avanzada como BERT para escuchar entre el ruido ensordecedor de las redes sociales y encontrar una conexión tangible con el mercado. Es una vía de investigación fascinante que nos aleja de esos viejos modelos económicos que nos tratan como si fuéramos calculadoras con patas. Y mi conclusión, la más prudente, sería que sí, es un paso adelante, pero un paso pequeño. La conexión existe, pero es débil, con ese MIC de 0,38. El método para recoger los datos, como hemos visto, puede estar sesgado hacia el clickbait. Y el propio modelo, aunque muy potente, no es infalible y ni siquiera funcionó a pleno rendimiento. Así que, resumiendo, es un avance académico notable, pero no es, ni de lejos, la bola de cristal que los inversores llevan siglos buscando. Y para terminar, me gustaría dejar en el aire una última pregunta, una reflexión que la propia autora plantea al final del estudio. De cara al futuro, sugiere que sería mejor usar noticias financieras, en lugar de comentarios de foros, porque son datos más limpios, más estandarizados, menos caóticos. Técnicamente, tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Pero, al hacer eso, ¿no estaríamos perdiendo precisamente la esencia de lo que queríamos encontrar? ¿No estaríamos perdiendo a los espíritus animales? Claro. El valor de este estudio, para mí, está en su intento de capturar el sentimiento crudo, espontáneo, irracional de la multitud. Si lo cambiamos por el análisis profesional y filtrado de los medios, la pregunta que queda es, en esta caza de la señal del mercado, ¿dónde se esconde la verdadera presa? ¿En el murmullo impredecible de la masa o en la voz autorizada de los expertos? Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.